Hola, hola, mis queridísimos amantes del drama turco y de las historias de amor que nos hacen suspirar hasta el infinito. Sean bienvenidos a su canal favorito de chismecito y análisis telenovelero. Espero que estén de maravilla, listos para sumergirse en el torbellino de emociones que nos trae hoy una de las parejas más queridas y shippeadas de la pantalla, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a desmenuzar, analizar y revivir uno de los momentos más icónicos, románticos y, para ser sinceros, envidiables de su historia juntos, tanto dentro como fuera de la pantalla, esa cena inolvidable donde Kerem, con su encanto irresistible, aparentemente conquistó aún más el corazón de Hande. Antes de que nos adentremos en este festín de romanticismo, quiero recordarles, a todos los nuevos miembros de esta hermosa comunidad, que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos llenos de secretos, curiosidades y, por supuesto, mucho pero mucho amor. Y a los que ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Ahora sí, manos a la obra. Porque vamos a diseccionar cada detalle, cada mirada, cada palabra que hicieron de esa cena algo más que una simple comida. Vamos a tratar de entender qué fue lo que realmente pasó esa noche, qué estrategias usó Kerem, qué reacciones tuvo Hande y, sobre todo, por qué ese momento sigue generando tanta fascinación entre los fans. Sabemos que la relación entre Kerem y Hande durante el rodaje de Esenkal fue un auténtico cuento de hadas. La química que desbordaban en pantalla era innegable, y pronto se tradujo en una conexión real fuera del set. Y aunque su relación sentimental llegó a su fin, el recuerdo de su romance sigue vivo en el corazón de muchos, y momentos como esta cena son prueba de ello. Pero, ¿qué hace que una cena sea inolvidable? ¿Es el lugar? ¿La comida? ¿La compañía? Probablemente una combinación de todos estos factores. Pero en el caso de Kerem y Hande hay un ingrediente extra, la autenticidad. Su conexión era palpable y eso se reflejaba en cada interacción. Hay fotos y vídeos que circulan de esa noche. A simple vista, parece una cena romántica común y corriente. Pero si miramos más de cerca, podemos ver la complicidad en sus miradas, las sonrisas tímidas, las risas compartidas. Se nota que están disfrutando el momento, que se sienten cómodos el uno con el otro. Se dice que Kerem fue el encargado de organizar la cena. Y si eso es cierto, demuestra que se esforzó por crear un ambiente especial para Hande. No se trató solo de elegir un restaurante elegante, sino de pensar en los detalles que harían la noche perfecta. Profundicemos en esto. Imaginen a Kerem días antes de la cena, investigando en internet los mejores restaurantes de Estambul, llamando a amigos y conocidos para pedir recomendaciones, buscando ese lugar que tuviera la atmósfera perfecta para una noche romántica. Seguro consideró las preferencias de Hande, qué tipo de comida le gustaba, qué ambiente la hacía sentir más relajada y feliz. Probablemente se reunió con el chef del restaurante para personalizar el menú, añadiendo algún plato especial que supiera que le encantaría a Hande, o incluso pidiendo que prepararan un postre personalizado con sus nombres. Imaginen la escena, un restaurante con una luz tenue, música suave de fondo, una mesa reservada con vistas espectaculares, quizás al Bósforo. Kerem vestido con un traje impecable, esperando a Hande con una sonrisa radiante. Y ella, deslumbrante con un vestido que resalta su belleza natural. Pensemos en el estilismo de ambos. Kerem con su barba perfectamente arreglada, el pelo peinado con un toque desenfadado que lo hacía ver aún más atractivo, eligiendo un traje de un corte impecable, quizás en un tono azul oscuro o gris, que resaltara su figura. Y Hande con su piel radiante, un maquillaje sutil que realzaba sus ojos expresivos, un vestido que acentuaba su figura y que le permitía moverse con elegancia y comodidad. Quizás eligió un vestido largo de seda en un tono pastel o un vestido corto con encaje, dependiendo de su estilo personal y de la atmósfera del restaurante. Desde el principio, la conversación fluye. Hablan de sus proyectos, de sus sueños, de sus miedos. Se escuchan atentamente, se apoyan mutuamente, se ríen de sus propias torpezas. Kerem, con su humor característico, la hace reír a carcajadas. Hande, con su dulzura y sensibilidad, lo conquista con cada palabra. Detengámonos en esa conversación. ¿De qué hablaron? Seguramente comentaron sobre el rodaje de Esenkal, los desafíos y las alegrías de interpretar a sus personajes, las anécdotas divertidas que habían vivido en el set. Hablaron de sus familias, de sus amigos, de sus pasiones. Kerem, conocido por su interés en la fotografía y los viajes,
probablemente compartió historias de sus aventuras alrededor del mundo. Ande, con su pasión por el arte y la pintura, quizás habló de sus obras favoritas y de los proyectos artísticos que tenía en mente. Y por supuesto, hablaron de sus sueños para el futuro, de lo que esperaban lograr tanto en sus carreras como en sus vidas personales. No hay poses, no hay pretensiones. Son simplemente ellos mismos, dos personas que se están conociendo y enamorando. Y esa autenticidad es lo que hace que la cena sea tan especial. La clave aquí es la naturalidad. No hay guiones preestablecidos, no hay intentos de impresionar al otro. Simplemente se dejan llevar por la conversación, se muestran tal como son, con sus virtudes y sus defectos. Y esa honestidad es lo que crea una conexión genuina entre ellos. Durante la comida, Kerem no duda en halagar a Ande. Le dice lo hermosa que está, lo talentosa que es, lo inspiradora que es. Pero no son simples cumplidos vacíos. Se nota que admira genuinamente a Ande, que valora su inteligencia y su personalidad. Analicemos esos cumplidos. No se trata solo de decir, estás hermosa. Kerem va más allá, elogia la forma en que Ande ilumina la habitación con su sonrisa, destaca su inteligencia y su capacidad para abordar temas complejos, reconoce su talento actoral y su dedicación al trabajo. Son cumplidos específicos, personalizados, que demuestran que Kerem realmente la observa y la valora por lo que es. Y Ande, por su parte, responde a los halagos con una sonrisa tímida. Se ruboriza, baja la mirada, pero se nota que le encantan las palabras de Kerem. Se siente halagada, valorada, amada. Esa reacción de Ande es clave. No se trata de una respuesta superficial, sino de una reacción genuina de sorpresa y gratitud. El hecho de que se ruborice y baje la mirada demuestra que los cumplidos de Kerem la han tocado profundamente, que la han hecho sentir especial y valorada. Pero la cena no se trata solo de halagos y palabras bonitas. También hay momentos de silencio, de miradas intensas, de conexión profunda. Se miran a los ojos y se entienden sin necesidad de hablar. Se transmiten emociones que van más allá de las palabras. Estos momentos de silencio son tan importantes como la conversación. En esos instantes, se crea una conexión emocional que va más allá de lo superficial. Sus miradas se cruzan, se sostienen, transmitiendo una mezcla de admiración, cariño y deseo. Y es en esos silencios donde realmente se entienden, donde se conectan a un nivel más profundo. Uno de los momentos más comentados de la cena fue cuando Kerem le regaló a Ande una flor. Un detalle sencillo, pero lleno de significado. La flor simboliza la belleza, la fragilidad, el amor. Es un gesto romántico que demuestra que Kerem está pensando en Ande y que quiere hacerla feliz. Ahondemos en el simbolismo de la flor. ¿Qué tipo de flor eligió Kerem? ¿Era una rosa roja, símbolo del amor apasionado? ¿Un lirio blanco, símbolo de la pureza y la inocencia? ¿Una orquídea exótica, símbolo de la belleza y la sofisticación? La elección de la flor es crucial, ya que revela mucho sobre los sentimientos de Kerem hacia Ande. Independientemente de la flor elegida, el simple hecho de regalarla demuestra que Kerem se preocupó por elegir algo que fuera significativo y que le gustara a Ande. Ande recibió la flor con una sonrisa radiante. La abrazó, la olió, la guardó como un tesoro. Se notaba que el gesto le había llegado al corazón. La reacción de Ande lo dice todo. No se trata solo de recibir un regalo, sino de recibir una muestra de afecto que la hace sentir especial y amada. El hecho de que abrace la flor, la huela y la guarde como un tesoro demuestra que el gesto de Kerem ha resonado profundamente en ella. Y al final de la cena, cuando se despidieron, se abrazaron con fuerza. Un abrazo que duró más de lo normal, un abrazo que transmitía todo el amor y la pasión que sentían el uno por el otro. Ese abrazo final es la culminación de una noche perfecta. Un abrazo que va más allá de un simple gesto de cortesía, un abrazo que transmite una conexión profunda y una promesa de futuro. La duración del abrazo, la intensidad del contacto, todo indica que ambos están sintiendo una fuerte atracción el uno por el otro. Después de esa cena, la relación entre Kerem y Ande se hizo aún más fuerte. Se volvieron inseparables, se apoyaban mutuamente en todo, se demostraban su amor a cada momento. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Por supuesto, sabemos que la historia no terminó como todos esperábamos. La relación entre Kerem y Ande llegó a su fin, y aunque los motivos nunca quedaron del todo claros,
lo cierto es que su separación causó una gran tristeza entre los fans. Intentemos entender por qué terminaron. Las presiones de la fama, las agendas apretadas, las diferencias de personalidad, la falta de tiempo para dedicar a la relación. Son muchos los factores que pudieron haber contribuido a su separación. Independientemente de los motivos, lo cierto es que su ruptura fue un golpe duro para los fans que los veían como la pareja perfecta. Pero a pesar de la tristeza, el recuerdo de su amor sigue vivo. Y momentos como esta cena inolvidable nos recuerdan la magia que existió entre ellos, la conexión especial que los unió. Porque al final, el amor verdadero deja una huella imborrable en nuestros corazones. Y aunque la relación entre Kerem y Hande haya terminado, el amor que se tuvieron siempre será parte de su historia. Y ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo enamoró Kerem a Hande en esa cena? Creo que la respuesta es sencilla, siendo el mismo. Siendo auténtico, sincero, divertido, romántico. Mostrándole a Hande su verdadero yo, sin máscaras ni pretensiones. Y creo que esa es la clave para conquistar a cualquier persona, ser uno mismo, ser honesto, ser genuino. Porque al final la autenticidad es lo que realmente atrae a los demás. Así que, mis queridos amigos, si quieren enamorar a alguien, no intenten ser alguien que no son. Sean ustedes mismos, muestren su verdadero yo, y dejen que su personalidad brille con luz propia. Recuerden, la autenticidad es la llave del corazón. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado este análisis de la cena inolvidable entre Kerem y Hande. Espero que les haya servido de inspiración para sus propias historias de amor. En resumen, hemos visto cómo Kerem conquistó a Hande con una cena llena de detalles, autenticidad y mucho amor. Hemos analizado cada mirada, cada palabra, cada gesto que hicieron de esa noche algo tan especial. Y hemos reflexionado sobre la importancia de ser uno mismo para conquistar a la persona que amamos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció la cena entre Kerem y Hande? ¿Creen que Kerem realmente enamoró a Hande esa noche? ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos llenos de amor, drama y chismecito telenovelero. Muchísimas gracias por todo su cariño y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos virtuales. Adiós.